Muy buenas tardes, aquí el pastor Miguel Rivas una vez más en esta nueva oportunidad, humildemente agradeciéndoles por esta acogida cada domingo durante esos 45 minutos y tal vez un poquito más. Estamos contentos de poder estar frente a ustedes nuevamente y ahora listos para continuar el estudio del libro de Apocalipsis. Especialmente vamos a poner foco a los sellos porque iniciamos el día de hoy el episodio número 9, donde vamos a tratar el tema de los sellos. Y hoy día específicamente comenzamos el desarrollo de los sellos del Apocalipsis. Así que les invito a que prestemos atención, a que abramos nuestras Biblias, a que estemos dispuestos para que el Espíritu Santo sea quien nos inspire, abra nuestra comprensión y establezca su verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que te invito allí a disfrutar de este episodio número 9 del podcast Revelando los secretos del Apocalipsis. Donde quiera que estés, un abrazo grande y que puedas disfrutar de este podcast. Vamos a iniciar con una oración invitando a la presencia de nuestro Dios. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, Padre lindo, una vez más te invitamos, Señor, para que seas tú nuestro Maestro, oh Dios. Que en esta tarde podamos sentir la presencia del Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón, en nuestro alrededor, en nuestro medio. Donde quiera que cada uno nos encontremos, Padre, permita que tu palabra pueda llegar al fondo, penetrar nuestra mente, nuestro corazón y pueda, Señor, establecerse allí, anclarse allí firmemente, pues ese es el deseo de tu corazón. Y como adoradores tuyos, como criaturas tuyas, Padre, solo queremos adorarte. Disipa toda distracción de nuestro entorno y permite, oh Dios, que al iniciar el estudio bíblico podamos, oh Padre, sentir tu toque, sentir tu voz, sentir solamente esa influencia que proviene de ti. Mi Dios, abrázanos. Si hay algún problema en nuestra vida, soluciónala, Padre, porque tú puedes absolutamente todo. Tú puedes cambiar nuestra vida, darnos la felicidad que necesitamos, la salud que necesitamos, la calma y la paz que tal vez está ausente en la vida nuestra. Oh Padre, usted es el Dios de lo imposible. Dejamos nuestras vidas en sus manos. Sea usted quien hable en nuestro corazón en esta tarde, porque se lo pedimos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar el libro de Apocalipsis capítulo 6 y antes de empezar quiero mencionar algo. Antes de analizar cada uno de los 7 sellos en detalle, debemos enfatizar algunos puntos generales. Por ejemplo, tenemos que entender de que son de importancia vital para la correcta interpretación del capítulo 6 que vamos a ver a continuación. Primero, el Apocalipsis 6 edifica sobre los capítulos 4 y 5. No olvidemos ese detalle. El Apocalipsis capítulo 6 construye o edifica sobre ambos capítulos que ya vimos anteriormente. La escena de la apertura de los 7 sellos, noten esto, sigue a la escena descrita en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. No nos olvidemos de eso. Todo lo que sucede en el capítulo 6 es un resultado de lo que ocurrió en el capítulo 5. No obstante, tenemos que considerar, mis amados, que esta apertura del 6º sello describe ¿qué cosa? ¿Qué cosa, pastor? La segunda venida y los eventos que la van a acompañar. Y lo vamos a notar desde el versículo 15, versículo 17 del capítulo 6. Esto es referido allí en esta sección del capítulo 6. Y esto nos sugiere a todos nosotros que la escena de la apertura de los 7 sellos cubre toda la era histórica desde, y escuchen bien mis amados, la ascensión del Señor Jesucristo hasta su elevación, hasta la segunda venida. Desde la ascensión de Cristo o su elevación al trono, porque si nos damos cuenta el texto bíblico en el libro de Hechos, dice que Él se eleva al trono y luego Él promete, lo vamos a leer dentro de poquito, hasta la segunda venida, en donde Cristo retomará la tierra en su condición plena de Rey
y juez del mundo. Y este es un evento que realmente todos los que amamos la palabra de Dios, los que amamos a Dios, los que estudiamos la Biblia asiduamente, deseamos que el Señor Jesús venga, retorne, cambie todo, modifique todo. Qué hermoso evento. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, les leo. Entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y el Señor responde lo siguiente: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto incluye Tacoma. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y noten el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Imagínate quiénes habrían sido esos 2 varones. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y noten la última sección del texto bíblico, y estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Esta última sección del versículo 11 es impresionante. Noten: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué impresionante! Estos ángeles le estaban diciendo a los discípulos, a los galileos, le dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La promesa allí era de parte de los ángeles que el Rey de Reyes vendría. Así como estaba ascendiendo, Él iba a venir. Yo me imagino la sensación que tendrían estos varones galileos, discípulos, apóstoles, como tú desees llamarles. Aunque la Biblia dice que eran varones galileos. Imaginando que su rey, aquel que contemplaban, aquel que pensaban que iba a tomar un gobierno político, ¿verdad? Un gobierno social allí, se estaba yendo. Pero luego Dios es tan maravilloso que envía a los ángeles y les dice: no os entristezcáis. ¿Por qué miráis al cielo? Este Jesús que ha sido levantado de vosotros al cielo, así como le ven a ver le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Me hace recordar la promesa de Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y estas son palabras literales del Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos. Sabemos en el mundo hay muchos huérfanos, y la sensación de una persona que es huérfana, ausente de padre, ausente de un progenitor o de un protector, es realmente triste. Pero el Señor Jesús dice a todos nosotros, incluido a ti, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El segundo punto que quiero mencionar acerca de los sellos en esta pequeña introducción es que los eventos del Apocalipsis 6, en este capítulo, específicamente el capítulo 6, no describen el contenido de los sellos mismos. Tomen en cuenta eso. No describen el contenido de los sellos mismos, pero más bien son las consecuencias de la ruptura que hace Cristo de los sellos en el cielo, es decir, la apertura de los sellos. Cada evento iniciado por la apertura de los sellos, todos estos suceden en la tierra. En otras palabras, ni la ruptura de los sellos ni los eventos que le siguen constituyen el contenido de todo el rollo sellado del Apocalipsis. Tenemos que prestar atención a ese detalle. Ahora sí, vamos a abrir el primer sello y vamos a leer el texto bíblico. Ubíquense rápidamente en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver los 2 primeros versículos. Solo para mencionar, el periodo del primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia. Si retornamos unos podcasts atrás, el estudio del libro de Apocalipsis en relación a las iglesias, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Era la iglesia de Éfeso, porque ya lo mencionamos. Y la iglesia de Éfeso representa el caballo blanco, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué, pastor? Porque representa las conquistas de la Iglesia Apostólica y el jinete que lo monta representa a Cristo. Y vamos a ver por qué lo digo al momento de hacer el análisis. Vamos a leer el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y el verso 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué dice? Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, nota ese detalle. Y le fue entregada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay aquí algunos símbolos y algunas expresiones que vamos a revisar aquí. Por ejemplo, el caballo blanco. Aquí vemos un caballo blanco hermoso, aparentemente. Un jinete que monta el mismo caballo blanco. También se menciona el elemento de una corona, el arco y la expresión al final del versículo 2, venciendo para vencer. Vamos a ir por partes. Pastor, el caballo blanco y su jinete, ¿qué es lo que representa? Mis amados, si nosotros vamos directamente al libro de Zacarías, capítulo 10, versículos 3 al 6, aquí vemos una comparación con Judá, el pueblo de Dios, con un caballo que cabalga la batalla para vencer al enemigo. En Zacarías capítulo 10, versículos 3 al 6, miren lo que dice. Vamos a leer. Contra los pastores he encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor. Caballo real, pues es el rey quien se sienta sobre el caballo, y no olviden eso, cuando va a la guerra especialmente. Verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y el verso 5 continúa diciendo, y serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos. ¿Y qué más dice? Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque ellos, o de ellos, tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Vemos aquí claramente cómo compara la Biblia, especialmente este segmento, compara a Judá, el pueblo de Dios, con un caballo que cabalga para vencer al enemigo en batalla. Ahora, leyendo estos textos me trae a la mente ese deseo hermoso de Dios, de que Dios siempre consideró a su pueblo para que sea el vencedor. Qué precioso. Leyendo la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, encuentro que el pueblo de Dios es representado por una iglesia pura. Cuando vemos el caballo blanco, ahorita vamos a analizar por qué es ese color blanco. Yo les puedo decir solamente que, volviendo a la idea anterior, la iglesia es una iglesia pura y encuentran una relación allí. Y esto es inevitablemente, ¿por qué? Porque al final del tiempo entrará en un conflicto final con el enemigo de Dios. Y la única forma en la que podrá vencer esta iglesia es revestida de la armadura de Jesucristo. Hay un detalle también que debemos de notar, y lo mencioné. El jinete monta. Noten aquí, el jinete monta y guía al caballo. ¿Qué hace un jinete? Un jinete monta y guía al caballo. Pero no el caballo al jinete. Nunca vamos a ver que un caballo guíe a un jinete a menos que seas un aprendiz y te subas a un caballo que nunca has montado, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, pastor? Que el jinete monta al caballo y lo guía. ¿Por qué menciona esto? Por el simple hecho de que el jinete representa a Jesús y el caballo representa a su iglesia. ¿Se dan cuenta el análisis? Cristo es el jinete y la iglesia es el caballo. Cristo es quien guía a su iglesia, así como el Espíritu Santo guía al creyente hacia una experiencia más profunda con el Creador. Es Cristo quien guía a su iglesia a través del Espíritu Santo. Hay algunos textos, por ejemplo, del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente:
Voy a leer la versión Reina Valera de 60. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, pues todos, o porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26, la misma versión, dice lo siguiente, de igual forma. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador es el quien guía. Y algo que hay que notar aquí es que la Biblia emplea varios símbolos para ilustrar la relación estrecha que existe entre Cristo y su pueblo. Aquel maestro que quiere guiar a su iglesia y que durante toda su estadía en esta tierra guió a todos los que lo siguieron. El que toca al pueblo, mis amados, toca a Jesús. Según Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Hechos capítulo 9, versículo 4 y Zacarías capítulo 2, versículo 8. Vamos un poquito más profundo, pastor, aquí. Muy bien. Siendo que Cristo guía a su iglesia, tenemos algunos ejemplos aquí que vamos a mencionar. Por ejemplo, la Biblia nos enseña de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y esto es prácticamente claro en una de las epístolas del apóstol Pablo, y les invito a que busquen esa sección que por temas de tiempo no vamos a tocar en este podcast. Un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. La iglesia sin Cristo no tiene razón de ser. Segundo, Cristo es el pastor y la iglesia es su rebaño. El que toca al rebaño, toca al pastor. En otras palabras, el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver el ejemplo de David en 1 Samuel capítulo 17, versículo 36, que protegía como buen pastor a sus ovejitas, ¿verdad? Contra toda bestia, amenaza o animal, ¿verdad? Número 3, Jesús es el esposo y su iglesia es la esposa. Hay dos referencias preciosas a esta metáfora, porque si Jesús es el esposo y su iglesia es la esposa, ambos deberían ser una sola carne. Según Génesis capítulo 2, 24 y Marcos 10, 8, dice que la carne cuando ambos se unen son una sola carne, uno en conjunto. Qué preciosa metáfora. Jesús es el esposo y su iglesia es la esposa. El esposo siempre debería preocuparse por la esposa y viceversa. La esposa también por el esposo. Y el último punto que vamos a mencionar aquí es que Cristo es el Rey soberano y su pueblo el ejército. Esto está muy claro aquí, porque si hay un rey, todo rey en la antigüedad tenía su ejército. Y Cristo tiene su ejército que es su pueblo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús según el libro de Apocalipsis. Vamos a llegar a este punto. Pastor, el color blanco, usted mencionó el color blanco. ¿Qué es lo que representa o significa el color blanco? Bueno, pues en el libro de Apocalipsis, el color blanco, mis amados, siempre, y escúchenlo bien, es un símbolo de Cristo y de algo asociado con Cristo, o vamos a decirlo así, de la victoria espiritual. Por eso hay algunas características que vamos a notar en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1. Cristo es glorificado, tiene el cabello blanco como la lana, capítulo 1, versículo 14. O por ejemplo, los fieles reciben una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ella, capítulo 2, versículo 17. También se dice que los santos han de ataviarse, los fieles, de vestiduras blancas. Capítulo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 18 del mismo capítulo. Los 24 ancianos, vemos el detalle aquí, están vestidos de blanco. Capítulo 4, versículo 4. Además, a los mártires también se les da mantos blancos. Capítulo 6, versículo 11, y lo vamos a ver dentro de poquito. Al igual que a la multitud que nadie podía contar. Capítulo 7, versículos 9 y 13. Al Hijo del Hombre, como lo vemos más adelante, capítulos después, se le ve sentado sobre una nube blanca, capítulo 14, versículo 14. Además, también este rey retorna en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo vestidos de blanco y montando caballos blancos.
capítulo 19, versículos 11 y 14. Finalmente a Dios se le ve en el juicio final, centrado en dónde, pastor, sobre un trono blanco, capítulo 20, versículo 11. Mis amados, este color blanco es símbolo de pureza. No hay otro análisis, está totalmente claro. Todas las referencias que hemos podido encontrar en este análisis nos dan claramente la señal de que esto simboliza pureza. Y además, si nos vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 51, versículo 7, tiene una referencia ahí a la pureza de lo que representa el color blanco. Igual Isaías capítulo 1, versículo 18. Les invito a que puedan buscar ese texto para que puedan complementar su estudio bíblico. Por otro lado, el color blanco también puede o representaría la luz, porque la luz es blanca, lógicamente, y la luz es símbolo de la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 2. El manto de Jesús en la transfiguración se volvió ¿de qué color, mis amados? El texto bíblico dice que se volvió blanco como la luz. Luego dice que esto representa la luz. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 12 en el mismo libro. El sol que viste a la mujer en esta sección se interpreta como un manto blanco, al igual que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Algo que voy a mencionar también es que durante la era apostólica, y vamos a recordar este detalle que es importante, pues más adelante lo vamos a ver, era que la iglesia era pura e irradiaba la luz de Cristo al mundo, según Mateo capítulo 5, versículo 16. Y lo dijimos hace un momento, la iglesia representa al caballo y el jinete representa a Cristo. O, lógicamente, en obediencia a su jinete, la iglesia primitiva, y me refiero a la iglesia que representa al caballo, testificó en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y en los lugares más recónditos de la tierra, según el primer capítulo de Hechos. La iglesia en aquel entonces, y lo vamos a leer luego, ganó victoria tras victoria, y el evangelio abarcó a todo el imperio romano en tan solo una generación. ¡Qué precioso! Finalmente, en relación a la idea del caballo blanco, el caballo blanco está en contraste con el caballo negro de las tinieblas que vamos a ver dentro de poquito. Cuando la iglesia pierde, o si es que la iglesia pierda su pureza, pero esa pureza doctrinal, un estilo de vida cristiano y su celo evangelístico, simplemente vamos a terminar con el resultado que es el caballo negro. Una iglesia pura nunca pierde su pureza doctrinal. ¿Y esa pureza doctrinal proviene de dónde, pastor? Esa pureza doctrinal proviene de la palabra de Dios, de un escrito está. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y ustedes conocen el versículo. Si no os dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nosotros tenemos que regirnos en función a doctrinas que provengan de la palabra de Dios. Cuando una iglesia pura pierde su doctrina, pierde su estilo de vida cristiano enfatizado en la Biblia o basado en la palabra de Dios, o aún su celo evangelístico, es decir, deja de predicar la palabra de Dios y defiende el escrito bíblico, definitivamente ya no es una iglesia pura. Pastor, no nos quedemos en el caballo blanco, vamos al arco y las flechas. Hay una referencia en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 17. Aquí, si nosotros leemos el texto bíblico, lo vamos a leer ahorita, dice lo siguiente: y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, ustedes conocen este nombre, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios de Afec hasta consumirlos. El arco, mis amados, con las flechas representan la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Esto representa la victoria de Dios. Simplemente así. No es tan difícil de entender. Tenemos muchas referencias. Acabo de leerles solo una en el libro de Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 17. La segunda expresión que vamos a analizar es el tema de la corona. Y aquí mencioné un poquito unos podcasts anteriores, porque la palabra corona aquí es en el griego original estefanos,
Con ciertas excepciones, la corona Estefanós se le daba, como ya lo mencioné, al vencedor después de una lucha, solo aquel que triunfaba, al que conseguía el objetivo. Hay algunos textos que voy a compartir en esta tarde contigo, que nos escuchas, solamente para dejar en claro que Estefanós era la corona que se le entregaba al vencedor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y miren lo que viene a continuación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, te promete el Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado o dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Nota, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente de manera impresionante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados, qué preciosa promesa. Si tú amas su venida, si tú te mantienes fiel, si tú, como dice el texto de Santiago, resistes la prueba, resistes la tribulación, la corona está preparada, está lista para serte entregada. Pero mantente fiel no al podcast necesariamente, mantente fiel a Dios, a tu Creador. Algunos me decían durante la semana, pastor, ¿y en algún momento va a parar el podcast? Si en algún momento paras este espacio, este podcast, o de repente su servidor ya tal vez diera este podcast en otras formas, de manera personal tal vez, yo te animo a que tú puedas continuar el estudio bíblico, porque el Señor Jesucristo viene, y esto es una realidad presente. No quiero alejarme mucho del tema. Vamos a leer el siguiente texto bíblico, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera, dice el apóstol, que obtengáis, ¿qué cosa? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice allí, una ¿qué cosa? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchos textos aquí que notamos acerca de la corona. Pablo es muy enfático especialmente con el tema de la corona. Así que recuerden, esa corona Estefanós será entregada al vencedor. Pero algo que siempre les animo es que no avancen en un caminar cristiano correcto solamente por el premio, por la corona, por ese estandarte. Avancen mirando o poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, agradándole a Él en primer lugar. Los premios que puedan venir realmente no deberían ser nuestra motivación. Nuestra motivación debería ser el amor a Jesucristo. Amén. Vamos a continuar venciendo para vencer, pastor. Esta expresión es muy interesante porque la traducción literal de la expresión es venciendo con el fin de vencer. Y esto es según el texto original en griego. Una traducción literal o una buena expresión sería venciendo con el fin de vencer. Y hay algo interesante porque cuando hacíamos el análisis de esta expresión, hay algo que tenemos que entender. Hay una vinculación de esta expresión que aparece, si se dieron cuenta, al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Venciendo para vencer. Porque al final del mensaje a las 7 iglesias, en la sección final, cada mensaje aparece la promesa al que venciere. ¿Notan la conexión? Al que venciere. Venciendo
para vencer, es decir, al que venciera. Dios es muy específico con esta sección. Al que venciera, es decir, al que perseverare, al que superare la tribulación, la prueba, ¿verdad? Qué precioso. Y este es todo el análisis en relación al primer sello, ¿verdad? Así que vamos a avanzar. Vamos a ver ahora el segundo sello, que representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva y ese edicto que ya lo vimos anteriormente, que es el edicto de tolerancia de Constantino, el Grande, en el año, si no me equivoco, el 313 después de Cristo. Y vamos a ver ahora el caballo rojo, que cubre el mismo periodo de la iglesia que continúa. Y me refiero a la iglesia de Esmirna, porque después de la iglesia de Éfeso viene la iglesia de Esmirna. Y es algo interesante porque toda la Biblia se complementa. Es un estudio cíclico. No es que uno va, o el libro de Apocalipsis está escrito en una secuencia cronológica, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nosotros vamos a ver un estudio cíclico porque cuando hacemos el análisis nos damos cuenta de cómo van los segmentos de estudio, van en forma encíclica. Lo vamos a explicar luego. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. El texto bíblico dice lo siguiente. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¡Wow! Creo que el texto bíblico allí a muchos podría llenarles de temor, pero no se llenen de temor. Vamos a hacer el análisis para entender este pasaje. Como lo dijimos al comienzo, el periodo del segundo sello es paralelo a la época de la iglesia de Esmirna. Ya lo mencionamos al inicio. Hay mucho lenguaje de muerte, cierto, pero recordemos qué es lo que pasó en la iglesia de Esmirna. Te invito a escuchar el podcast sobre las 7 iglesias. Y solamente a modo de un recuento, vamos a mencionarlo aquí, porque el nombre, para aquellos que no lo escucharon, el nombre de mirra o de Esmirna significa mirra agridulce, ¿no? De que era una sustancia que se usaba en el Imperio Romano para embalsamar a los muertos. Por eso la iglesia lleva este nombre de Esmirna. Ahora, en el capítulo 2, versículo 8, Jesús se presenta a la iglesia como el que estuvo muerto y vive para siempre jamás. El Señor mismo animó a los miembros de Esmirna, instándoles a ser fieles hasta la muerte, según el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Además, también les prometió que los fieles no sufrirían el daño de la segunda muerte, en el capítulo 2, versículo 11. Y vamos a explicarlo también durante el desarrollo de este episodio, de este podcast. Porque algunas preguntas me han llegado. Pastor, ¿cómo que segunda muerte, primera muerte? ¿Es que vamos a morir y luego resucitar? No. Vamos a verlo en el desarrollo, porque si lo vemos ahorita, tal vez tome cierto tiempo, buen tiempo, y queremos dedicarle un análisis correcto a esta sección de explicar en qué consiste la primera y la segunda muerte. Vamos a continuar. Los 10 días que se mencionan en relación con la iglesia de Esmirna son los 10 años de las persecuciones imperiales que ustedes se acuerdan que mencionamos también de Diocleciano, este emperador que fue uno de los emperadores romanos más sanguinarios de la historia. Y duraron, recuerden bien, desde el año 303 hasta el año 303. Por eso se mencionan 10 años en relación a 10 días. Y vamos al principio día por año. Pastor, el color rojo. Analizamos anteriormente el primer caballo, el primer sello, el color blanco. Y ahora viene un color rojo o bermejo, que es lo mismo, ¿verdad? En su sentido simbólico, mis amados, nos damos cuenta que el color rojo en la Biblia representa ¿qué cosa? Lógicamente, el derramamiento de sangre, ¿no? Y cuando la espada quita la paz de la tierra en el segundo sello, es el resultado de la persecución contra los fieles y el derramamiento de la sangre. Porque cuando hubo las persecuciones, muchos fieles, muchos seguidores del Señor Jesucristo murieron por causa de la persecución por parte de Diocleciano. Les quitaron la vida, los
los aniquilaron. Hay unas referencias aquí en Isaías capítulo 63, versículo 2. Nahum capítulo 2, versículo 3. Y hay un recordatorio claro en Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. ¿No? Hay estas tres fuentes bíblicas. Vamos a ver cómo el resultado de la persecución causó la muerte, ¿no? Y el derramamiento de sangre. Y esto es lo que representa el color rojo aquí. Luego la expresión que viene a continuación es la espada que quita la paz. Hemos resumido la expresión al final, porque si nos damos cuenta en un contexto general de lo que representa la espada representa, ¿qué cosa, mis amados? La palabra de Dios. Según Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo y la espada de qué cosa? Del Espíritu, que es la palabra de Dios, un énfasis más. Además, Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La expresión la espada que quita la paz. Voy a mencionar algo interesante. Presten atención a lo que se va a mencionar aquí. Las conquistas del primer sello produjeron la persecución en el segundo. ¿Sí? Así como lo oyen. ¿Por qué? Yo les voy a decir esta parte que es realmente interesante en nuestro estudio. El diablo está profundamente preocupado por la pérdida de miles de sus seguidores. Según el capítulo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hay una referencia allí que les estoy dando. ¿Por qué? Porque no fue Diocleciano, no fue otro emperador romano quien persigue a los hijos de Dios. Quien persigue a los hijos de Dios es Satanás, el diablo, ¿no? Y este lanzó una persecución desenfrenada contra aquellos que estaban conquistando a sus súbditos por medio de la predicación del evangelio. Porque una de las cosas que el diablo le enfurece es que los hijos de Dios escuchemos la palabra de Dios. Una de las cosas que él detesta, que él rechaza, que él odia, es que los hijos de Dios no perseveren en el estudio bíblico, escuchen este tipo de mensajes. A él le enfada que nosotros estudiemos la Biblia, porque él no quiere que nosotros hagamos eso. Aquellos que no estudian la Biblia, pues él está feliz. A él no dice nada, él no se preocupa, y lo voy a decir así, él no se preocupa por aquellos que no estudian la Biblia. Él se preocupa por aquellos que estudian la Biblia, porque el enemigo de Dios es así. Sin embargo, del otro lado, Dios está muy enfocado. Está llamando a todos aquellos, te está llamando a ti, que estás escuchando este podcast en esta tarde, para que tú vayas a su palabra y escuches su voz, y no escuches la voz del enemigo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, dice lo siguiente, en relación a la espada, porque la expresión que leímos y que estamos analizando en este momento es la espada que quita la paz. Pastor, ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso? Ayúdenos. Bueno, realmente no es tan difícil. Cualquiera lo puede analizar con un estudio profundo y con oración. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, noten lo que viene a continuación, por favor, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Noten, verso 37. Estamos leyendo Mateo capítulo 10.
El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y sigue diciendo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mis amados, yo no sé qué sintieron ustedes al leer esta sección, este segmento del Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39, pero el Señor Jesús es muy claro aquí. La predicación del Evangelio, y me refiero a la espada del Espíritu, trae paz a los que reciben el mensaje. Noten ese detalle. Trae paz a los que reciben el mensaje, y me refiero al Evangelio, la palabra de Dios, a la espada del Espíritu. Pero despierta el odio a los que la rechazan. Por eso lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39 expresan eso. Además, hay una adición en el capítulo 10, versículos 21 y 22, antes de lo que acabamos de leer. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego viene aquí la idea principal que estamos enfatizando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí el texto bíblico ya no menciona la corona, sino menciona el regalo precioso de la salvación. La realidad es que si queremos ser como el Señor Jesucristo, vamos a producir reacciones diversas en las personas. No hay de otra. El mismo Señor produjo reacciones, el mismo Señor Jesucristo, Él produjo reacciones cuando estuvo en esta tierra. ¿Sabes por qué? Es por el simple hecho de que Él siempre lleva a las personas a confrontarse con sí mismas, contra su manera de pensar, contra su manera de creer, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando una persona es impactada por el Evangelio. Y a las personas no les gusta esa confrontación personal, porque simplemente eligen. La Biblia nos dice que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. La gente siempre elige el camino ancho, que es el camino más fácil de seguir. Por eso, cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, se ven confrontados y simplemente eligen la opción más fácil. Te animo a que tú perseveres. Y como dice, más al que persevere hasta el fin, este será salvo. Elegir el camino angosto puede costar, pero es el mejor camino que Dios está ofreciendo a sus hijos. Solo Cristo, mis amados, le da sentido a la vida. Por favor, ténganlo presente, no lo olviden. Y Cristo se encuentra al final del camino angosto, no al final del camino amplio, ancho. Continuando con el análisis, la espada no solo simboliza la palabra de Dios, mis amados, sino también el poder legítimo que tiene el Estado para castigar, ¿qué cosa, pastor? Las transgresiones del Código Civil. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Noten, los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, y noten esta parte, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es interesante. Es interesante que el Estado, el gobierno también represente, ¿no? Represente la palabra a la espada.
porque como lo dijimos hace un momento, no solo simboliza la palabra de Dios, sino también el poder legítimo que tiene el Estado. Y esto es muy claro en la Biblia, especialmente cuando vamos al libro de Daniel y vemos allí, hay una profecía en relación al Estado y a la iglesia, que es lo que debe de haber. Y lo vamos a tratar de todas formas, lo vamos a tratar más adelante. Y solamente para conocimiento general, los depravados emperadores romanos y todos los que los apoyaron hicieron uso ilegítimo de la espada del Estado para perseguir a los fieles de Dios que predicaban el Evangelio de la paz. Y esto es notable, esto es de notar porque, no notable, sino es de notar porque cuando nos vamos a la iglesia de Esmirna, vemos la cantidad de muertes de fieles que hubieron y el derramamiento grande de sangre, porque simplemente aplicaron la espada de forma ilegítima para perseguir a estos fieles, fieles que seguían a Dios. Pastor, vamos a continuar. Vamos a continuar. Es algo significativo que en la época del apóstol Pablo, el imperio romano tenía en su mano la espada. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, capítulo 13 de Romanos, versículos 1 al 5. Allí notamos este detalle que acabo de mencionar. Y si nos damos cuenta, el imperio mató a Pedro por su crucifixión y a Pablo y a Santiago con la espada, ¿no? Solamente por predicar el evangelio. Es notorio que el martirio de Santiago también aparece en el texto que vemos de Hechos capítulo 11, versículos 21 al 24. Porque aquí, ¿qué pasaba? Cuando martirizan a Santiago, aquí, antes de que sucediera eso, el imperio romano se enteró de que la iglesia cristiana estaba aumentando. Vamos a decirlo de esta manera, había un crecimiento explosivo de la iglesia. Y es por eso que martirizan y llegan a acabar con la vida de este predicador, Santiago. Todos los apóstoles murieron como mártires, menos uno, y nos referimos a Juan, quien en el Imperio Romano fue exiliado, y por eso estamos tocando el libro que él escribió, a la isla de Patmos, al concluir casi el segundo sello en el año 313 después de Cristo. Pero hay mucha guerra, mucha persecución, pastores, cierto. La iglesia estaba cansada de ser perseguida y anhelaba simplemente un respiro. Pero por el otro lado, el enemigo de Dios, y esto tenemos que mencionarlo, sabía que tenía preparada una estrategia para amortiguar el testimonio de la iglesia. Y esto es la persecución. Y me encanta la expresión que una vez escuché: del valle de la persecución, la iglesia iba a alcanzar la cúspide de la prosperidad. Es cierto, porque aunque fue perseguida, la iglesia nunca se extinguió. El objetivo de Satanás era extinguir la iglesia, era acabar con la iglesia de Cristo, porque no le convenía a él, en ninguno de los intereses del enemigo de Dios le convenía que la iglesia aumentara o se fortaleciera, sino por el contrario, se extinguiera. Mis amados, vamos a cerrar aquí este episodio. Los dos primeros sellos han sido desarrollados en este episodio número 9. Esperamos poder haberte ayudado y que estos aportes puedan ayudarte a realizar un estudio más profundo de la palabra de Dios por ti mismo. Vamos a cerrar este episodio aquí y hemos podido, como les dije, revisar detalles importantes sobre los dos primeros sellos. Y vamos a continuar los siguientes en el siguiente episodio. Y te animo a que puedas continuar en el estudio bíblico personal, orando y pidiendo la dirección de Dios para todo, para todo. Como siempre, con mucha humildad, te invito y te pido tu apoyo compartiendo este link en tus redes sociales para que otros puedan ser alcanzados por el Maestro. Recuerda que si tú compartes este link, te vuelves un instrumento de Dios y puedes ser de bendición para otros. Donde sea que te encuentres, por favor, recibe un gran abrazo de mi parte. Finalmente, no importa cuán lejos te sientas que estás de Dios. Él siempre, siempre, mis amados, estará dispuesto a ayudarte, a entenderte, a acogerte en sus brazos. Dios vaya contigo. Vamos a terminar con una oración y algo pequeño antes de terminar con una oración es agradeciendo al Señor por este estudio. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, tan solo un par de segundos más, extendiéndote la invitación a las clases en persona que estarán iniciando este 19 de enero, la siguiente semana. Son clases presenciales de profecía
que se estarán dictando los días lunes y miércoles, desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Solo 2 horas continuas. Estaremos impartiendo la clase 2 veces por semana de forma continua, como ya lo mencioné. Y el lugar de las clases, pastor, ¿dónde es? El lugar de las clases es en Lincoln High School, en el room 226 o 226. La inscripción, mis amados, no tiene costo alguno, es totalmente gratis, ¿verdad? Y de igual forma, las lecciones y otros materiales también no tienen ningún costo. Les voy a dar la dirección de la escuela. Lincoln High School está ubicada en 701 S 37th Street, Tacoma, Washington, zip code 98 o 98418. Disculpe que lo estoy diciendo en inglés. Cada rato estamos predicando en inglés también. Y les invitamos, Lincoln High School, este miércoles 19 de enero a las 6 de la tarde. Los esperamos. Si es que desean tomar clases presenciales, van a haber materiales y lecciones preciosas, totalmente gratis. La inscripción no tiene costo alguno también. Te invitamos a que puedas tomar la decisión y nuestro Dios pueda dirigir tus pasos y toda decisión. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Querido y amoroso Padre Celestial, Papito lindo, tú has escuchado cada palabra de este estudio bíblico, de este podcast. Y queremos agradecerte por tu presencia, por el estudio bíblico, porque sin el Espíritu Santo no tendríamos un análisis profundo de tu palabra. Mi Dios, desde aquí te suplicamos, Padre, que puedas continuar realizando esa obra maravillosa en nosotros. Alcanza a cada oyente que escuche este podcast y donde quiera que esté, sea la situación que esté atravesando, mi Dios, alcánzala y ayúdale a que pueda entender cada persona que la vida sin ti no tiene sentido. Mi Dios, abrázanos hoy, abrázanos siempre y que en cada momento ayúdanos a no alejarnos de ti. Sujeta nuestro hombro y dirige nuestra vida. Sea usted, oh Dios, el capitán de nuestro barco de la vida. Gracias, Padre, por tanto. Gracias por este estudio. Agradecemos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.